Pensamiento celestial. Descubre la paz que solo el cielo puede brindar. Bienvenidos a esta corta explicación de la Biblia. En esta oportunidad hablaremos sobre Génesis capítulo 12. Primero leeremos juntos el capítulo y posteriormente haremos la explicación. Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jaí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia Negev. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Explicación. Génesis capítulo 12 marca un punto crucial en la narrativa bíblica, ya que en este capítulo se nos presenta el inicio del relato sobre Abraham y su llamado por parte de Dios para emprender un viaje de fe y obediencia. En ese momento que se establece el pacto entre Dios y Abraham, pacto que tendrá un impacto fundamental en la historia del pueblo judío y en la fe de muchas generaciones. El capítulo 12 del Génesis es un punto de partida para comprender la relación entre Dios y su pueblo elegido,
así como los eventos que darán forma al desarrollo del plan divino a lo largo de toda la Biblia. Antes de adentrarnos en los detalles del capítulo 12, valdría la pena que habláramos un poco acerca de Abraham. Abraham es el primero de los patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrahámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. La narración gira en torno al origen del pueblo de Israel frente a las demás etnias. Dios se revela a un habitante de Mesopotamia y le ordena establecerse en la tierra ocupada por los cananeos. Abraham fue el padre de Ismael e Isaac, ancestros respectivamente del pueblo árabe de los ismaelitas y del pueblo de Israel por medio de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, quien tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. De estas 12 tribus, 3 de ellas, Judá, Benjamín y Levi, bisnietos todos de Abraham, procede el pueblo judío. De la línea de Judá descendió el rey David y, según los cristianos, Jesús de Nazaret. En la tradición judía, Abraham se llama Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, lo que significa que es el progenitor biológico de los judíos y el padre del judaísmo, en otras palabras, el primer judío. En el cristianismo es el progenitor espiritual de todos los creyentes, judíos y no judíos, y en el islam, Ibrahim es visto como un eslabón en la cadena de profetas que comienza con Adán y culmina con Mahoma. Recordemos que los primeros versículos del 1 al 5 del capítulo 12 de Génesis mencionan el pacto inicialmente que tuvo Dios con Abraham. Dios comienza a manifestar su pacto con Abraham en estos versículos. Este es un pacto que se encuentra y al que se refieren muchos otros libros de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los versículos 1 a 3 dan una presentación inicial del pacto, pero el pacto se establece más detalladamente en Génesis capítulo 15. Incluso el pacto se reafirma en el capítulo 17, porque recordemos que el pacto que Dios hace con Abraham se renueva con Isaac y con Jacob. Veamos algunas características del pacto de Dios con Abraham. Lo primero que todo es que es un pacto perpetuo, es decir, es un pacto que dura para siempre. Isaías lo menciona como un pacto sempiterno. En Isaías capítulo 24, versículo 5, dice lo siguiente: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La segunda característica del pacto es que es un pacto sobre la simiente de Abraham y la abundancia de su descendencia. El versículo 2, por ejemplo, dice: y haré de ti una nación grande. Ahora, el apóstol Pablo es un poco más específico en Gálatas capítulo 3, versículo 16, y recalca que la simiente de Abraham hace referencia al cristianismo. Ahora, el apóstol Pablo es un poco más específico en Gálatas capítulo 3, versículo 16, y recalca que la simiente de Abraham hace referencia a Cristo mismo. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. También en Gálatas capítulo 3 se menciona que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Algo importante de mencionar es que el pacto no es exclusivo como con Abraham, como ya lo vimos, sino que se renueva con los descendientes directos de Abraham, es decir, con Isaac y Jacob.
pero también que la bendición llega a todos nosotros a través de Jesús, como se menciona nuevamente en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Otra característica del pacto con Abraham es que Dios promete abundancia de tierra. Esto se menciona más detalladamente en el capítulo 17, versículo 7. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Otra característica es que Dios promete también una nación grande, cuando dice: y haré de ti una nación grande. La última característica es que Dios promete bendición a Abraham cuando dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pacto de Dios con Abraham es muy importante para el pueblo de Israel y se hace referencia a él a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Volviendo a algunos detalles del pacto, Dios le dice a Abraham que debe abandonar la tierra donde vive, es decir, la tierra de Harán, y que habitará una tierra que Dios le mostrará, que terminará siendo la tierra de Canaán. También Dios le dice a Abraham que engrandecerá su nombre, lo cual se cumplió en el sentido material, como dice Génesis capítulo 13, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero también Dios engrandeció a Abraham en el plano espiritual, como está escrito en Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Siguiendo con los pormenores del pacto, se hace hincapié en que aquellos que maldigan a Abraham y a sus descendientes serán objeto de maldición divina. Esto incluye a aquellos que lo traten con ligereza, lo menosprecien o lo insulten. La maldición de Dios por tal falta de respeto y desprecio implicaría los juicios divinos más severos. Por otro lado, aquellos que bendigan a Abraham y a su pueblo recibirán a cambio bendiciones divinas. Los versículos de Génesis también mencionan que a la edad de 75 años, Abraham partió de Harán rumbo a Canaán, llevando consigo su familia, bienes y personas que había adquirido. Se cree que dichas personas adquiridas probablemente serían siervos. Recordemos nuevamente los versículos 6 y 7 de Génesis capítulo 12 que decían: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Siquem fue una ciudad de Canaán construida hace 4000 años aproximadamente. La ciudad se convirtió en una ciudad israelita de la tribu de Manasés y la primera capital del reino de Israel. Sus ruinas están situadas a 2 kilómetros al este de la actual ciudad cisjordana de Nablus. El relato de Génesis menciona que efectivamente los cananeos habitaban en esa tierra cuando Abraham llegó, cuando dice: y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dios prometió esa tierra para Abraham, pero más que un pacto privado entre Dios y Abraham, esta era la promesa para todo un pueblo y para cientos de miles de personas de generaciones futuras que posteriormente habitarían allí como un pueblo separado,
en donde las semillas de verdad divina y salvación serían plantadas para el beneficio de la humanidad. Lo primero que se menciona que hizo Abraham al llegar fue edificar el altar para adorar a Dios, por supuesto, pero también ayudó a Abraham a manifestar públicamente sus creencias en una tierra que no era su tierra. Este es el primer registro de culto verdadero jamás levantado de tierra prometida. Continuemos con la explicación de los versículos 8 y 9 que decían: Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Betel es una ciudad muy importante que se menciona en el Antiguo Testamento y está vinculada en la Biblia con varios personajes importantes. Abraham construyó un altar allí, como lo acabamos de leer en los versículos del Génesis, mientras que Jacob duerme allí y sueña con una escalera divina atravesada por ángeles, donde también erigió un altar. El Arca de la Alianza permaneció allí durante los días de los jueces de Israel. Samuel celebró su tribunal de justicia allí. Según la Primera de Reyes, el rey de Israel, Jeroboam I, mandó erigir allí un becerro de oro como símbolo de Yahvé, para que sus conciudadanos no visitaran el templo de Salomón en el reino de Judá. Betel fue uno de los principales santuarios para los israelitas en el reino de Israel, y esto, por supuesto, provocó fuertes críticas de los partidarios de la centralización del culto en el templo de Israel. Posteriormente, en el capítulo 12 de Génesis se menciona que hubo una hambruna y que por este motivo Abraham migró con Sarai a Egipto. El hambre no era un fenómeno inusual en Canaán y ocurrió en varias oportunidades durante la época patriarcal. En tiempos de Isaac también se menciona una hambruna. Esto está escrito en Génesis capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. También en los tiempos de José se menciona una hambruna. Esto también está descrito en Génesis capítulo 41, versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, que había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Es importante mencionar cómo, a pesar de las dificultades, en este caso la hambruna, Abraham fue obediente y no regresó a Mesopotamia, sino que continuó habitando la zona, solo que dirigiéndose un poco hacia Egipto. La decisión de que Abraham dijera que Sarai era su hermana puede ser vista como una actitud egoísta para salvarse a sí mismo, pero la verdad es que a la larga fue una estrategia que le permitió sobrevivir a ambos, al punto que la repitieron más adelante con el rey Abimelech. Ahora, Dios tenía un plan y un pacto con Abraham. Si consideramos que Dios también inspiró a Abraham en muchas de sus actuaciones, decir que Sarai era su hermana hacía parte del plan y de la inspiración divina. Ahora, con respecto a Sarai, a pesar de tener 65 años, cuando Abraham llegó a Egipto, seguía siendo considerada una mujer joven y hermosa. Esto teniendo en cuenta la edad promedio de los habitantes de la tierra. Sarai, por ejemplo, viviría 127 años. Finalmente, también es importante mencionar que no era del todo falso que Sarai fuera la hermana de Abraham, o al menos la medio hermana de Abraham, ya que Sarai era hija del padre de Abraham, pero no era hija de su madre. Esto está escrito en Génesis capítulo 20, versículo 12.
y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ciertamente Sarai debió haber sido muy hermosa, porque los oficiales egipcios le dijeron directamente al faraón. No serían capaces de decirle al faraón si Sarai no hubiera sido realmente hermosa. Otro aspecto que llama la atención es que Dios utilizó a Sarai para bendecir y maldecir, ya que menciona que Abraham fue bendecido con ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos por causa de ella, pero al mismo tiempo hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de ella. Y hasta aquí termina esta breve explicación de Génesis capítulo 12. Si te gustó, no olvides darle like y compartir para que así más personas puedan acceder a este contenido. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo en esta oportunidad. Nos despedimos encomendándole a Dios que guíe tus pasos y llene tu vida y la de tu familia de muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima lección.